Mi nombre es Matías Salimbene, soy arquitecto de soluciones en IBM. En los próximos minutos les voy a contar sobre la plataforma FoodTrust de IBM para la trazabilidad de alimentos, cómo esta solución utiliza blockchain para generar transparencia. Y bueno, antes de comenzar quiero agradecer a la provincia de Santa Fe por la convocatoria y por darnos el espacio para hablar estos minutos. La plataforma FoodTrust, como decía, está orientada a la trazabilidad de alimentos. Hoy en día el contexto en el que nos encontramos en la industria de los alimentos es en donde podemos observar una diversidad de productos, de ofertas que está disponible a los consumidores. Si nosotros nos pensamos consumidores, podemos elegir una diversidad de productos en cualquier momento, independientemente del origen de esos productos, en forma independiente de la estación del año en donde esos productos se cosechan, y en general de las condiciones medioambientales que son necesarias para que esos productos puedan ser producidos y se presenten a los consumidores. Está claro que esta oferta, esta diversidad de productos que se disponibilizan requiere de un entramado de alta complejidad respecto de actores que se comuniquen entre sí, que formen vínculos, que tengan relaciones comerciales. Entonces, si pensamos en toda la cadena de producción, comenzando por los productores, las plantas de procesamiento, las plantas de distribución, hasta que los productos llegan a las góndolas, hay un montón de pasos y de situaciones que hay que resolver, de vínculos entre estos actores, y ahí se abre un signo de interrogación respecto de cómo hacer para generar confianza entre estos actores y que las operaciones comerciales o de distribución o de cualquier tipo en los distintos momentos de la cadena de producción puedan llevarse adelante con confianza, con transparencia, con seguridad. La plataforma FoodTrust, como comentaba, está orientada a resolver este tipo de problemáticas y habilitar a las empresas no solo a que tengan relaciones que resulten transparentes y que puedan comerciar e intercambiar productos con seguridad, sino también que les permita optimizar sus procesos internos, identificar áreas en donde haya la posibilidad de reducir el desperdicio, no solo en términos de productos, sino en términos también de tiempo. O sea, estamos hablando de una optimización no solo en términos de producción, sino de internamente las empresas, el tiempo que se toman para hacer cada una de estas operaciones que son necesarias en las producciones de alimentos. Entonces, para describir un poco de qué se trata esta solución, esta plataforma es un servicio web, como pueden imaginarse, como otros servicios, como puede ser el correo o como puede ser cualquier servicio que ustedes contraten y acceden a través de un navegador. Esto, tiene una primera ventaja e implica que FoodTrust no implica un gasto en términos de servidores o computadoras que las organizaciones tengan que adquirir, configurar y demás. Esto queda totalmente delegado en el servicio que administra esto en forma autónoma. Entonces, esta plataforma, este servicio web al que se accede, tiene un diseño modular muy sencillo, consta de 3 módulos. Tiene un módulo de información maestra, un módulo de trazabilidad y un módulo de documentos. El módulo de información maestra es donde se registra toda la información de la organización y de los productos que comercializa. Acá es importante tener en cuenta que para hacer un control y sobre todo respecto de la trazabilidad, tanto las organizaciones que participan como los productos que forman parte de este intercambio entre organizaciones tienen que estar codificados de alguna manera. Ahí las empresas tienen total control sobre cómo codifican sus productos. Con FoodTrust pueden usar su codificación interna, pero tiene mucha integración y está orientado con el uso del estándar GS1, que es el lenguaje global de negocios, porque es un estándar de codificación, de enumeración de productos adoptado mundialmente y avalado por muchas de las cadenas más importantes. Un ejemplo paradigmático es Walmart, que utiliza, si ustedes ven los códigos de barra, la codificación que utilizan para los productos tiene una lógica, eso responde a un estándar, y FoodTrust está estrechamente relacionado y adaptado para hacer uso de ese estándar.
De todas maneras, si una empresa no utiliza GS1 y tiene una codificación interna, también se puede usar sin ningún tipo de problema. El segundo módulo, quizás es el más significativo, es el módulo de trazabilidad, en donde se registra las distintas etapas de la producción de alimentos que sean significativos para la organización que está empleando la solución. Ahora, en unos minutos, voy a contar algunos ejemplos en los que yo estuve involucrado personalmente el año pasado, ejemplos locales, como para dar una mejor idea de cómo funciona esto. La trazabilidad también está regida por un estándar establecido por GS1, por lo cual resulta muy conveniente adherirse a este estándar, y tiene que ver con identificar en el proceso de producción distintos momentos que son muy significativos, relevantes a la hora de generar un historial, un cuento, una narrativa de cómo fue el proceso de ese producto. Entonces, algunos ejemplos de eventos que se registran en términos de trazabilidad es el momento de la cosecha de un producto, el momento en que ese producto entra a la planta de procesamiento, y el tipo de información que se registra es la fecha y la hora en que cada uno de estos eventos ocurre, se registra la ubicación en que cada uno de estos eventos ocurre y también el producto involucrado. Esto es el tipo de información que se almacena en el módulo de trazabilidad. Y el tercer módulo, que es también significativo, es el módulo de documentos, en donde uno puede subir y registrar cualquier tipo de documentación que esté en formato digital. Acá podemos pensar en documentos como ser certificaciones, recibos, facturas, cualquier tipo de documento que la organización considere relevante para comunicar en sus relaciones con otras compañías y que quiera, por el motivo que fuere, compartir con ellas. Se puede hacer entonces también a través de la herramienta. Y ahora, el siguiente punto importante a tener en cuenta es qué rol tiene blockchain en Foodtrust. Cómo es que Foodtrust utiliza blockchain para generar confianza, ¿verdad? Lo que mencionábamos al principio. La plataforma Foodtrust está desarrollada, se dice, on top de blockchain, es decir, tenemos blockchain a nivel de infraestructura y arriba una capa de abstracción de Foodtrust. Entonces, esto significa que Foodtrust hereda beneficios que tiene interactuar y trabajar con una red blockchain. Y respecto de estos beneficios, bueno, ¿cuáles son estos features o estas posibilidades de manejo de la información que Foodtrust hereda de blockchain? Y acá voy a mencionar tres cuestiones que son muy relevantes, quizás las más significativas. Hay otros aspectos más técnicos también muy importantes, pero a los efectos de cómo blockchain funciona con Foodtrust, estos son los más relevantes, que tienen que ver con que sea una red descentralizada, tiene que ver con el permisionado de los datos y tiene que ver con la inmutabilidad de los datos. Que sea una red descentralizada, pensémoslo en oposición a un modelo cliente-servidor. Esto quiere decir que la información que se intercambia entre quienes participan de la red no es información que se almacene en un servidor central, en una base de datos central que funcione como árbitro entre las partes, sino que la comunicación es directa. Ahí hay una cuestión de quitar intermediarios y que las empresas pueden compartir su información en forma horizontal, ¿no? Descentralizada. Una forma en que esto se expresa, digamos más, hablando en términos técnicos, tiene que ver con que la información, por ejemplo, que registra un movimiento de inventario en donde la organización A y la organización B compartieron una transacción en donde A le dio 3 ítems de su producto a B. Entonces, esa salida de inventario de A y esa entrada de inventario a B queda registrada de la misma manera en ambas organizaciones. Es el mismo registro y cada uno tiene una copia. Y acá lo que es importante entender es que el hecho de que sea una red descentralizada no tiene que ver con que la información esté disponible para todos los actores en cualquier momento. Ahí pasamos a la segunda cuestión importante de blockchain, que tiene que ver con el permisionado. Que sea una red permisionada
quiere decir que cada una de las organizaciones decide qué información es la que va a compartir, cómo la va a compartir, con quién la va a compartir. Entonces, el gobierno de los datos está todo el tiempo en el poder de las organizaciones. Cada organización decide nuevamente qué comparte, cómo lo comparte. Esto es diferente de otros sistemas blockchain, como por ejemplo el que usan las criptomonedas, en donde son redes públicas que cualquiera puede acceder. Acá en blockchain para negocios, en esta blockchain que utiliza Food Trust, que el nombre técnico es Fabric Hyperledger, es un proyecto open source del cual IBM y Red Hat están entre los más grandes colaboradores, y Food Trust está construida sobre esta plataforma en particular. Entonces, el tercer aspecto que vale mencionar respecto de beneficios que aporta que Food Trust esté desarrollado sobre blockchain tiene que ver con la inmutabilidad de los datos. Y esto tiene que ver con que la información que se registra, que las empresas suben a Food Trust y guardan en la plataforma, se guarda de manera encriptada. Que se guarde de manera encriptada significa que cuando la información se escribe en la base de datos, no se escribe como viene, sino que se procesa a través de algoritmos matemáticos, y lo que termina registrándose es información que no es legible para un ser humano. Entonces, en el supuesto caso de que esa información quede expuesta de alguna manera, es totalmente ilegible porque son códigos matemáticos, informáticos, que no hacen sentido respecto de la información que originalmente se guardó. Y a su vez, cada bloque de información en esa codificación interna tiene una parte de un bloque anterior de información. Ahí se produce un encadenamiento de los datos, la famosa blockchain, en donde al final, después de todos estos procesos de codificación y estos puntos de control de los datos, resulta imposible modificar un dato y que eso no sea automáticamente determinado e identificado por el resto de los participantes y por el mismo sistema. Entonces ahí tenemos lo que es la inmutabilidad de los datos. Ahora, esto que puede sonar muy complejo, y de hecho lo es, requiere mucha abstracción y mucho conocimiento técnico. La ventaja que tiene utilizar Food Trust, recuerden, Food Trust es una abstracción sobre blockchain. Esto quiere decir que para los equipos técnicos de las organizaciones, con entender cómo funciona Food Trust e interactuar con Food Trust, pueden olvidarse por completo de la complejidad que representa desarrollar una aplicación en blockchain. Pueden desarrollarse aplicaciones con equipos técnicos que utilicen desarrollo siguiendo el modelo REST de APIs. El modelo REST es un modelo el mayormente adoptado por los equipos de desarrollo en el mundo, en todas las industrias. Lo más probable es que si tu organización tenga un equipo técnico de desarrollo, ya estén usando REST, y entonces pensar en implementar Food Trust y utilizar esta aplicación de blockchain no implica para esos equipos técnicos que inviertan en nuevos skills, en aprender nuevas tecnologías y tener una comprensión acabada de lo que implica trabajar con blockchain, sino que simplemente interactuando con Food Trust pueden desarrollar su propia herramienta, su propia solución adaptada a las necesidades de su negocio. Y para comprender de mejor manera las cosas que estoy diciendo, les voy a comentar dos ejemplos en los que yo trabajé personalmente desde IBM en 2019 y 2020 con dos pymes locales, una pyme en San Juan, una productora de aceite de oliva, y una pyme en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Pedro, una productora de soja texturizada. Entonces, en el caso de la productora de oliva, esta pyme se llama Rolardo Cuyo, como mencionaba, está en San Juan. Lo que hicimos primero junto con el laboratorio de IBM es trabajar con ellos en hacer un mapeo de la producción de oliva, entender cómo ellos ingresan la materia prima a su planta, los distintos momentos en la producción del aceite. Y una vez que tenemos el esquema del proceso de producción, nosotros podemos mapearlo con los distintos eventos del estándar GC1 de trazabilidad que mencioné antes. Entonces, por caso,
cuando la materia prima entra a la planta, ahí se registra un evento de ingreso de materia prima. Cuando la materia prima, en este caso las olivas, pasan del almacenamiento a las centrífugas donde se genera el aceite, ahí se produce una transformación de la materia prima, eso también se registra como evento. Y una vez mapeado este proceso de producción a los eventos de trazabilidad, se pasó al diseño de la solución. En este caso lo que se desarrolló es una aplicación móvil con dos módulos, un módulo para los operadores y un módulo para los supervisores. Entonces el operador desde el celular carga la fecha y la hora en que ingresan las olivas, cuánta cantidad, el número de lote, la variedad de oliva. Después, cuando pasa la materia prima del almacenamiento a la centrífuga, lo registra en el celular. Cuando termina de registrar toda esa actividad, el supervisor accede al módulo de supervisión también desde el celular, verifica que la información sea correcta y una vez que eso está correcto, lo registra en FoodTrust. Todo eso desde el celular y de vuelta, fue un desarrollo que no requirió conocimientos técnicos o desarrollos particulares en blockchain, sino que interactuando directamente con FoodTrust a través de estas API REST se puede desarrollar aplicaciones de este tipo. Y ahí, en el caso de Rolar de Cuyo, se resolvieron dos problemas fundamentalmente. Se resolvió la cuestión que tiene que ver con la carga de datos manual. Ahora la carga de datos se realiza en forma digital y con supervisión, por lo cual reduce mucho la posibilidad de errores. Rolar adquirió la posibilidad de, desde su marca, contar la trazabilidad de sus productos y acceder a mercados internacionales donde la trazabilidad ya empieza a ser un requisito para poder comerciar. El caso de LATAM Agroservicios, que es esta pyme que produce soja texturizada en la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, es un caso similar. También realizamos un mapeo de los pasos en la cadena de producción y una vez estudiado el proceso y realizado esta identificación de momentos o de eventos significativos a registrar como trazabilidad, se pasó al diseño de la solución. En este caso la solución es algo similar, tiene un componente distinto al caso que comentaba anteriormente. Se desarrolló un módulo que es de ingreso de los datos en una computadora a través de una página web, que es una aplicación interna, digamos, de la organización. Y también se desarrolló un módulo de consumo para usuario final, pensando que la intención de LATAM es, de hecho lo hicieron así, fue poner un QR en el packaging de la soja texturizada que ellos comercializan, de modo que el usuario, cuando adquiere el producto en góndola, puede escanear ese código QR y accede instantáneamente a la fecha en que esa soja se cosechó, se produjo y se empaquetó. Entonces ahí tenemos dos enfoques diferentes, dos posibilidades distintas de desarrollos totalmente personalizados al negocio de cada una de estas empresas, que tiene todo el soporte de la tecnología blockchain, las posibilidades de brindar información segura y transparente, y a su vez, formando parte de esta red de FoodTrust, también ganan en comunicación y en participación del ecosistema de la industria, ya que entran en contacto con muchos otros, digamos, organizaciones y compañías que tienen alguna parte en esta cadena, esta compleja cadena de producción que comentábamos anteriormente. Bueno, entonces vimos de qué se trata la plataforma FoodTrust, cuál es el valor que las organizaciones pueden esperar de esta plataforma, cuáles son las ventajas de que esta plataforma esté construida sobre una red blockchain, y casos de uso de empresas que no son megacorporaciones, sino que son pymes que con un equipo de desarrollo ya pueden brindar una solución basada en blockchain a los consumidores. Muchas gracias a la provincia de Santa Fe por estos minutos.